Buenos días, familia. Mi nombre es María Baldoceda y me toca reflexionar en la epístola de Tito, el capítulo 3. Esta carta lo escribió el apóstol Pablo a su colaborador llamado Tito y consta de 15 versículos. Familia, las enseñanzas del Nuevo Testamento no se limitan solo a un tratado espiritual, sino a un tratado para nuestra estadía en esta tierra, en este mundo. Dios había planeado para nosotros una vida perfecta. Sin embargo, mientras estemos en esta vida, en esta tierra, nos debemos al lugar donde estamos. Y los principios de la salvación también deben impregnar en nuestra vida práctica diaria. Por ejemplo, en la conducta del creyente, básicamente. Comencemos a reflexionar en el verso 1. Yo sé que puede generar inquietudes porque hay en algún lugar autoridades que no merecen que seamos sumisos y obedientes. Pero esa es otra cosa. Reflexionemos entonces en el verso 1. La Biblia nos dice en este versículo que debemos ser sumisos, obedientes, respetuosos y siempre hacer lo bueno. En el verso 2, en este versículo nos dice casi lo mismo, que seamos respetuosos, no hablar mal, buscar la paz y convivir, porque no somos islas y nos necesitamos los unos y los otros. En el verso 3, Pablo dice: lo que yo les pido es que tengan en cuenta algo que yo también hice en el pasado. Pero en ese tiempo yo no tenía a Dios en mis planes y los principios de Dios no gobernaban mi vida. Y era desobediente y esclavo y víctima de mis pasiones, de mis placeres, de mi envidia. Pero eso era antes. Hubo un momento en la vida de Pablo, amada familia, y también de todos nosotros, cuando la oportunidad nos llega a todos. Y lo dice el versículo 4. Por favor, si ustedes pudieran leerlo, porque me extendería mucho, ¿verdad? La oportunidad nos va a llegar, lo dice el versículo 4. Pablo dice: llegó el día cuando la bondad y el Dios bueno y salvador llega a mi vida y nos salvó. Nos está incluyendo a todos nosotros. Nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, porque quizás creemos que somos buenos, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Lo está afirmando en el verso 5, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por Jesucristo nuestro Salvador. Y repito, no nos salva porque somos buenos. No tenemos méritos. Él no nos mira
como soy, como eres tú, sino cómo llegaré a ser en mi miseria, en mi ruina, en mi pecado, en mi fracaso, en mi pasado, en mi vergüenza, en mi malicia. Él me salva, me rescata, me da una oportunidad y eso es por su amor, por su bondad, por su misericordia y eso lo recibo por medio de la fe. Y yo creo que eso es así. En el versículo 7, en este versículo, Dios apuesta por nosotros. No solo me salva para darme la paz y el perdón de mis pecados, sino a través de esa salvación y a través de la justificación por su gracia, me permite ser heredero para tener la esperanza de la vida eterna. Y eso es más que perdón, es un certificado de la herencia de la eternidad que Dios concede a los que aceptan su salvación. El verso 8. Pablo dice en este versículo, esto es verdad, tremendamente verdad, y te pido que lo repitas y recalques porque aquel que recibió la salvación gratuita vive para Dios. Qué lindo, ¿verdad? Su vida evidencia que Dios es el soberano en su existencia. Por eso lo dice en el verso del 9 al 11. ¿Quién vive? ¿Quién se opone y rechaza para poder ayudarlo? Pero si finalmente no acepta, es su decisión. Trata de influenciar, pero que no te influencie el mal. Y la carta de Pablo a Tito termina con algunas instrucciones personales y saludos también, mostrándole al apóstol de cómo está en los pequeños detalles. Le está mostrando tener encuentros y le dice, haz todo lo posible para encontrarnos. En el verso 13, él piensa en el abogado, está pensando en Apolos y dice, ayúdenlo para que no le falte nada en su viaje. En el verso 14 aquí les dice, hagan buenas obras, demuestren que Cristo está en el corazón y crean, confíen que la vida armonice con la fe y confianza. La vida cristiana no es una vida ociosa, ni contemplación, ni mística. Es una vida práctica que se debe reflejarse todos los días. Y en el verso 15 termina el mensaje a Tito en un mensaje desafiante, trascendente, un mensaje práctico, un mensaje que apunta a prepararnos para la eternidad, pero un mensaje que mientras nos preparamos, vivamos como hijos de Dios. Un día seremos hijos de Dios definitivamente en su herencia y eternidad, pero desde ahora somos llamados por Dios para vivir como hijos de Dios. Y ustedes, amada familia, y nosotros, ¿qué queremos hacer? Muchísimas gracias, familia. Que el Señor los bendiga.